Entonces empecemos con el taller. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre el manejo de cambio en la gestión de activos como requisito de la norma ISO 55001. Mi nombre es Joana López Durán, trabajo como consultor en The Woodhouse Partnership. The Woodhouse Partnership es una empresa que ya tiene más de 20 años liderando lo que es la gestión de activos, de hecho reconocida como una autoridad mundial en campos como gestión de activos propiamente dicho, confiabilidad operacional y optimización costo-riesgo-beneficio. Ahora, iniciando con el tema que nos trajo en la mañana de hoy, hablar sobre manejo de cambio en la gestión de activos y empecemos a tejer y enlazar qué tiene que ver el manejo del cambio con la gestión de activos. Entonces, cuando nosotros pensamos en hacer gestión implica necesariamente tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, estamos generando cambios. Entonces, pues digamos que allí es donde comienza a tener esta conexión entre lo que es hacer gestión de activos y manejar los cambios. Si comenzamos a pensar qué es un cambio, y nos vamos a un diccionario, lo primero que vamos a ver, ok, viene del verbo cambiar, del latín cambium, que, bueno, si seguimos ahondando nos van a decir algo así como que, bueno, denota la transición de un estado inicial a un estado diferente, es decir, estamos en una situación actual para luego estar en una preferiblemente deseada. Pero siempre la idea es, ok, vamos cambiando nuestro estado. Y pensando en temas de cambio, hay diferentes niveles de profundidad del cambio, desde una transformación, una modificación, una transformación, inclusive una metamorfosis, como el caso del ejemplo que estoy, el dibujito que quise traer acá, el que es una oruga cuando se transforma en una mariposa. Pues son dos animales, aunque es el mismo animal, son dos estados totalmente distintos, con condiciones de vida totalmente distintas, condiciones de riesgo totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos ya pensando en temas propios de gestión de activos y propios de la industria, pues digamos que cuando hablamos de cambio tiene que ver con eso, cambiar de un estado inicial a otro distinto, es decir, una transformación, una modificación o una modificación mayor. Ahora, ¿qué no es un cambio? Porque muchas veces hay dificultad en entender esto de qué no es un cambio. Hablando como requisito de gestión de activos, no se deben manejar cosas como sustitución. Cuando hablamos de la sustitución de un activo igual por igual, ya no estamos hablando de un manejo del cambio de esta índole de gestión de activos. Retornando al tema de gestión de activos, ya que queremos alinear lo que es manejo del cambio a temas de gestión de activos, recordemos el concepto de gestión de activos. La ISO 55000 lo define sutilmente como actividades coordinadas de una organización para obtener el valor de sus activos. Esa es la definición de ISO 55000. A su vez, la ISO 55002, que es la guía de implementación de la norma de gestión de activos, me dice textualmente que los cambios internos o externos que afecten los activos, la gestión de activos o el sistema de activos pueden impactar en la actitud de una organización para lograr sus objetivos de gestión de activos. Y deberían evaluarse dichos cambios y tomarse medidas que puedan mitigarlos antes de su implementación. Durante la implementación de gestión de activos, cada vez, como lo estamos haciendo, cada vez que estamos tomando en cuenta, cada vez que estamos implementando lo que es la gestión de activos, vamos generando cambios. Y estos cambios, o sea, realmente lo que estamos haciendo es cambiar el valor de los activos. Hay transformaciones que sí o sí va a afectar el valor de los activos en términos de costo, en términos de riesgo y en términos de sistema. Entonces, cuando nosotros estamos mejorando nuestras prácticas de gestión de activos, estamos solucionando problemas que a su vez están generando nuevos problemas. Es decir, siempre vamos a hacer como un intercambio, en resolver problemas generando nuevos problemas. Entonces, la idea siempre es tratar de quedarnos con
los que nos convengan más. O sea, la idea del manejo del cambio es que siempre los nuevos problemas que estamos adquiriendo, que estamos introduciendo a nuestra organización, nos convengan más que los anteriores. Ahora, cuando hablamos del cambio, pues veníamos diciendo que el cambio es una constante natural, está en todas partes, siempre estamos haciendo generación de cambio. Entonces, si el cambio es una constante natural, tanto así que grandes pensadores de toda la historia siempre han tenido debates súper interesantes sobre el tema del cambio. De hecho, este señor, el filósofo griego Heráclito de Éfeso, se le atribuye que decía que todo fluye y que nada permanece, también que el cambio es lo natural. Hacia allá vamos. Incluso también se dice que una persona no se baña en el río, en el mismo río dos veces, porque incluso el agua del río cambia y las moléculas de las personas, nosotros siempre estamos renovando nuestras células, entonces incluso atómicamente somos distintos. Entonces, pues digamos que el cambio es algo natural. Ahora, pensando y considerando que el cambio es tan natural, ¿cuándo nosotros decimos que debemos cambiar los cambios? Entonces, la ISO 55000 marca que debemos gestionar los cambios que pueden afectar el cumplimiento de nuestros objetivos de gestión de activos. Y eso lo podemos resumir, así como que son estos cambios que pueden afectar el desempeño en los sistemas de activos o que pueden afectar el desempeño de la empresa como tal. Entonces, incluso hay unos ejemplos que la ISO me los define y me dice algunos ejemplos no limitados a, por ejemplo, seguridad, ambiente, calidad de activos, estructuras, roles, responsabilidades, políticas, objetivos o planes, nuevos activos, tecnologías, temas regulatorios, demandas, contratistas, proveedores, etc. Entonces, pues digamos que todos estos cambios que se den en nuestra organización que puedan afectar el desempeño de los sistemas de gestión de activos o el desempeño en la empresa, deben ser manejados. Aquí voy a hacer un paréntesis tal vez para hablar un poquito de un tema del manejo del cambio y sus traducciones. Porque lamentablemente, pues, debido a el español a veces tiene algunas limitaciones de lenguaje, en temas sobre todo técnicos, hemos tenido alguna confusión al momento de traducir el manejo del cambio, porque en inglés hay dos terminologías que están bien definidas. Uno es el Management of Change, siempre lo abreviamos como MOC, o el Change Management. Cuando nosotros traducimos esto al español, pues digamos que siempre lo traducimos como manejo del cambio. Sin embargo, su origen y su aplicación tienen diferentes alcances. Entonces quiero aclarar acá para enfocar un poco hacia dónde quiere ir, hacia dónde nos enfocamos cuando hablamos de manejo de cambio, en este caso como requisito de la gestión de activos. Primero, el manejo del cambio, MOC, el Management of Change, es procedimental, es trazable y debe ser auditable también. Mientras que el Change Management se enfoca en la conducta, es más conductual. El Management of Change inicia antes de la implementación. Y aquí hago un paréntesis porque inicia incluso antes de que yo decido cambiar. Simplemente desde que yo estoy analizando si conviene o no conviene cambiar. Y también incluye el Change Management, porque desde antes de yo cambiar yo debo saber cómo voy a hacer ese Change Management. Mientras que el Change Management yo lo inicio cuando ya decidí hacer el cambio, cuando que ya voy a cambiar. Entonces, cuando comienzo mi proceso de cambio y después, para evitar la resistencia al cambio, yo aplico técnicas de Change Management. El Management of Change busca gestionar los riesgos asociados al cambio. O sea, desde antes yo pienso que estoy solucionando el problema a cambio de qué nuevos problemas estoy generando. Entonces necesito gestionar los riesgos que están asociados al cambio. Mientras que el Change Management identifica y gestiona los focos de resistencia al cambio, porque claro, una vez que se aprueba un cambio y se decide cambiar, probablemente podamos conseguir focos de resistencia. Entonces es más enfocado en la conducta. El Management of Change tiene desafíos mayoritariamente técnicos
mientras que el change management, sus desafíos son mayoritariamente adaptativos. Eh, Aquí pues hago un paréntesis y los invito también para visitar el curso corto número 17 de Genaro Pérez, donde él hace un poquito más de explicación sobre qué significa desafío técnico o adaptativo. Sin embargo, todos los desafíos, o sea, es como el yin yang, todos vamos a tener un poco de técnico y un poco de adaptativo. Por eso digo mayoritariamente técnico y mayoritariamente adaptativo. Ahora, ¿por qué sale todo esto del change, del management of change? Siempre el manejo del cambio, y aquí como tema de gestión de activos, normalmente la mayoría de nuestras metodologías nacen en tiempos de crisis o tropiezos, eventos que ocurren. Y bueno, lamentablemente este también es así. Aquí quiero traer a colación dos accidentes fatales muy reconocidos que nos movieron el piso y hicieron que nosotros nos enfocáramos más en algunos detalles que tal vez antes no lo hacíamos tanto. Uno es el Piper Alpha, bien conocido, incluso ha sido llevado a películas y demás. Este es un evento muy trágico donde 167 personas lamentablemente fallecieron, además de daños incalculables al ambiente, y ni se diga de la imagen, pues digamos que todos quedamos un poco más prevenidos con temas, con esos posibles accidentes que pueden ocurrir. También para solucionar el problema o tratar de minimizar las consecuencias o el costo que se tuvo por la falla, se dice que fue, para remediar la falla, fue de más de 3 millardos de dólares. Y en ese momento el Piper Alpha además era la plataforma petrolera que más producía petróleo, tenía un récord. En ese momento estaba produciendo más de 300.000 barriles de petróleo al día. Entonces, para contarles un poco qué pasó. Oh, algo pasó aquí, un segundo. Eh, para contarles más o menos qué pasó con el Piper Alpha, les cuento. Háganse una idea, hay dos bombas en paralelo. La bomba A entra en mantenimiento, la bomba B queda funcionando. Entonces era una, incluso el informe lo dice, era una hermosa tarde de verano, porque fue el 6 de julio de 1988 en el Mar del Norte. El agua, supuestamente, el mar estaba súper tranquilo, todo el mundo estaba contento, estaba un día soleado, hermoso día y perfecto para todas nuestras tareas. La bomba A entra en mantenimiento, sin embargo, al momento de finalizar su mantenimiento y poner al funcionamiento, se notaron, o sea, se dieron cuenta que la válvula de presión estaba fallando, la liberador de presión estaba fallando. Entonces, el supervisor de turno no le dio autorización este, a funcionar esa bomba. Entonces, incluso a pesar de que ya habían culminado el mantenimiento, se decidió detener porque se necesitaba reparar la válvula. Entonces se quedó como una reparación parcial, porque además ya era momento de hacer cambio de turno. Entonces, bueno, pararon, hicieron, bueno, no pasa nada, un día lindo, no hay necesidad de extender, es una bomba de respaldo, podemos terminarlo mañana. O sea, parecía no haber ningún problema al respecto. El supervisor de turno informa, hace una nota donde se dice que la bomba no está lista para ponerse a funcionar, porque quedó desconectada prácticamente. Y pero al momento de entregar la nota, el supervisor que estaba recibiendo, el jefe de turno que estaba recibiendo, estaba en otra reunión, ustedes ya saben lo que pasa, y en ese el supervisor que estaba saliendo decide dejar el comunicado en el escritorio del jefe que estaba ya recibiendo, pero no hubo un intercambio personal como tal de información. Ah, dicho de otra manera, el que estaba recibiendo nunca se enteró que la bomba A no había terminado su mantenimiento. Por otro lado, como ya les había dicho, que era una época de verano donde se aprovecha de hacer varios mantenimientos, el sistema contra incendio está de manera manual, porque de manera automática eh, toma agua del mar para poder funcionar. Entonces, para proteger buzos que están haciendo varios trabajos de mantenimiento,
ellos deciden desconectar el sistema contra incendio y lo dejan de manera manual. Sabes, Morphy siempre está allí presente. Tanto así que la bomba B falla. Entonces, para poder, ¿qué implica que la bomba B falle? Implica que tienes dos opciones. O paras la producción, que en ese momento les dije era el récord de 300.000 barriles diarios, nadie quería perder ese récord. O hacer funcionar la bomba A. Entonces, ¿qué hizo el supervisor? Pues obviamente dijo, bueno, ya le hicieron mantenimiento hoy, porque fue la última información que él recibió, nunca sospechó que no lo hubiesen terminado, y pone en marcha la bomba A y todo lo demás, pues ya es historia. Entonces, otro accidente súper grave que ocurrió, en este caso en Piper Alpha, fue un cambio temporal de mantenimiento. Este otro, la hidroeléctrica Sayano Sushenska, siempre me enredo con cómo pronunciar este ruso perfecto. En este caso también fue un accidente bien grave donde 67 personas fallecieron. También hay una capacidad eléctrica importante instalada. El costo además del costo de tratar de resarcir las fallas, además del ambiente, imagen, un montón de situaciones terribles que ocurren tras una catástrofe como esta. En este caso hubo una modernización de la hidroeléctrica. Esta es por un tema de sistema de control. Entonces los sistemas de control se consideraban que estaban obsoletos, entonces les pareció conveniente, eh, hacer una modernización del sistema de control. Lamentablemente, como les dije, siempre ocurre y se alinean, la teoría del queso suizo se alinea todo para tener fallas. Lamentablemente solo se cambiaron el sistema de control y tal vez no hicieron algunas otras cosas, pero tuvieron un problema con pernos y demás. Historia larga, pero no importa. Tratando de resumir, para rematar, el jefe de turno de ese momento estaba de cumpleaños y no estaba allí para tomar las decisiones más importantes, como por ejemplo parar una máquina que a lo mejor sentía que estaba saliéndose de su condición natural. Y para rematar aún más, aguas arriba, existe una falla, aguas arriba hubo una falla en otra planta, entonces pues digamos que para tratar de regular la red, forzaron el sistema, la turbina 2, que era el que estaba recién modernizado, porque bueno, era el equipo más confiable que tenía para el momento, pero lamentablemente no soportó la variación de carga. Entonces, ¿qué ocurrió? Se inundó la máquina y bueno, también una historia terrible. Pero bueno, para dejar un poco más atrás estos tropiezos que siempre nos mueven el piso y nos sirven para reflexionar y para darnos cuenta que realmente algunas cosas que tal vez no consideramos sean tan relevantes puede tener consecuencias catastróficas importantes. Volviendo al tema, en la experiencia que yo he tenido trabajando en estos temas de cambio, el no manejar bien los cambios hace un incremento, realmente genera que haya un incremento en el riesgo. De hecho, más del 65% de las fallas que se han estudiado, que hemos estudiado, tienen una relación directa a un cambio. Es decir, hubo una falla posterior a un cambio que ocurre, algún mal manejo del cambio. Además, el 85% del cambio que vemos se hace de manera informal, es decir, no son manejados formalmente. Es decir, cada quien va cambiando y no hay un protocolo a seguir cómo manejar los cambios. Y el 90% de los cambios parece que no se comunican de manera muy efectiva. No se dice exactamente, no se actualizan planos, no se le informa a las partes interesadas de lo que ocurrió, etc. Entonces, pues digamos que son tropiezos que hemos notado que ocurren. Es decir, tenemos algunas fallas que consideramos comunes. Una de las fallas comunes que tenemos es, bueno, no consideramos los riesgos que estamos introduciendo al momento de hacer un cambio
ignoramos los cambios que son temporales porque creemos, ok, bueno, mañana lo corrijo, no pasa nada, o voy a hacer esta conexión, este es mientras tanto, y bueno, a veces en Latinoamérica ese mientras tanto termina siendo también mientras siempre. Por otro lado, no comunicamos, y aquí recordamos que comunicar no es solamente enviar un mensaje, es asegurarnos que la persona lo recibe. Comunicación tiene dos vías, el emisor y el receptor. Entonces tenemos que tener una comunicación efectiva. Por otro lado, también notamos que cuando hablamos de manejo de cambio y vamos a hacer implementación de gestión de activos, la mayoría tenemos enfoques en solo temas culturales, que son importantes, sí, pero digamos que necesitan ser complementados. O sea, realmente el enfoque cultural además tiene un alcance a muy largo plazo. Por otro lado, tampoco se tiene un procedimiento formal y estandarizado de cómo manejar el cambio. Entonces muchas veces no sabemos cómo seguir, cómo hacer. Queremos hacer un cambio y no sabemos exactamente cuál es el protocolo a seguir. Y otra falla que tenemos en la mayoría de las metodologías es no hacer un seguimiento y control. Generalmente no tenemos ese control de las acciones que decidimos implementar. Entonces también nos falta un tema de seguimiento y control. Por eso, hemos querido tratar de generar un modelo, esto es un ejemplo de un modelo de cambio que nosotros aplicamos. Entonces, primero, por supuesto, en cada etapa de este modelo, tiene que haber consulta y participación de las partes interesadas en cada una de las etapas. O sea, la gestión de activos siempre está promocionando y siempre se basa en consulta y participación. Todos somos parte de la generación de valor de nuestra organización. Entonces, el paso número 1 del modelo, por supuesto, tiene que ver con solicitar cambio. Luego que solicitas el cambio, analizar el cambio, tomar una decisión respecto a este cambio, implementar la acción y mejorar. Recuerden que todos estos son procesos de mejora continua. Cada etapa debe ser documentada e informada a los correspondientes. Y aunque aquí lo vemos de manera lineal, realmente hay una interconexión entre cada una de las etapas. O sea, siempre vamos, solicitamos el cambio, analizar, tomar decisión, y siempre va a haber de la toma de decisión, probablemente nos devolvamos al análisis o tal vez nos devolvamos a modificar la solicitud, no sé. Pero siempre hay una interconexión entre todas las etapas. No olvidar que debemos mantener un proceso formal, documentado e informado. Entonces, empezando, solicitar el cambio. Primero solicitar el cambio. Hablamos de, ok, primero que debemos hacer, identificar una necesidad. Entonces, queremos saber por qué yo quiero generar un cambio. O sea, si yo estoy proponiendo, estoy solicitando un cambio, debo conocer cuál es ese motivo y beneficio esperado. Entonces, aquí les presento, les muestro el trébol de la generación de valor del activo, donde hablamos, ok, ¿cómo estoy generando? Recuerden que todo cambio va a afectar el valor de mi organización. Entonces, ¿cómo lo estoy afectando? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? ¿Es un tema de costos? ¿Es un tema de CAPEX, de OPEX? ¿Es un tema de eficiencia? ¿Quiero incrementar la vida? ¿Quiero mejorar la confiabilidad? ¿Quiero mejorar la producción? Si ustedes se fijan, todo hay una interconexión. Es un tema de exposición al riesgo, o sea, no sé, puede ser por confiabilidad o puede ser por un tema de seguridad. Es un tema de cumplimiento, yo debo hacer un cambio porque necesito cumplir con mis entes regulatorios, debo mejorar cumplir con mis requisitos medioambientales, o es un cambio que yo busco para mejorar la imagen, la impresión del cliente, la calidad del producto, etcétera. Pero yo debo conocer qué es lo que espero, cuál es el motivador principal y por qué yo quiero, o sea, qué beneficio estoy esperando para generar el cambio. Por supuesto, pueden estar más de una de estos pétalos involucrados al momento de yo decidir por qué quiero generar un cambio. La siguiente etapa es identificar, ok, ¿es un cambio que es temporal o es un cambio que es permanente? ¿Qué tipo de cambio es? ¿Es un cambio de tipo procedimental? ¿Es un cambio tecnológico? ¿Es un cambio organizacional? Etcétera.
¿Y cuál es el costo estimado del cambio? Más o menos debo tener una idea de cuánto estoy dispuesto a invertir o cuánto me cuesta realizar ese cambio. Eso forma parte de la primera etapa al momento de yo solicitar un cambio. Luego viene la etapa de analizar el cambio. Debo evaluar si el riesgo de realizar el cambio es conveniente, o sea, cuál es el riesgo que yo estoy teniendo. Pensando en la etapa de ciclo de vida del activo, pensando en los impactos que son transversales, por supuesto. Además, crear planes de acción para, no solamente de acción para el cambio, o sea, de cómo voy a implementar el cambio, eso incluye aquí ingreso inclusive, pensamientos de change management, cómo voy a manejar incluso en temas de resistencia al cambio. Y sus riesgos, por supuesto, es la parte gran central aquí, tratar de, ok, estoy proponiendo un riesgo, entonces un cambio que me va a provocar ciertos riesgos, entonces cuál es mi plan de acción relacionado a esa gestión de riesgos. Por ejemplo, cuáles son los planos que debo actualizar, qué capacitaciones debo tener, probablemente tengo que tener gestión de temas culturales, o sea, cómo lo voy a manejar, el tema de resistencia al cambio, cómo voy a hacer la actualización de mi sistema de información, cómo voy a hacer el proceso de comunicación para que todos se enteren de lo que está ocurriendo, del cambio que se está dando, etc. Luego que ya se analiza el cambio, viene la etapa de tomar la decisión. Tomar la decisión en base a la optimización de niveles de costo, de riesgo y de los beneficios que están identificados. Tomar la decisión y gestionar, por supuesto, los riesgos que ya también identificamos, los riesgos asociados. Y comunicar. Recordando que independientemente del canal que tenemos que enviar un mensaje y asegurarnos que la persona reciba el mensaje. La siguiente etapa sería ya implementar ya dependiendo, decido cambiar, no decido cambiar, cuál es la acción que yo voy a tomar. Si decido cambiar, entonces, según el plan, cómo voy a implementar el cambio y cómo voy a mitigar los riesgos con los que estoy viviendo. Y si decido no cambiar, ¿qué voy a hacer yo para mitigar el riesgo que me está motivando el cambio, por así decirlo, un ejemplo? Y, por supuesto, parte del plan de acción tiene que ver con gestionar riesgos. Todo esto siempre va a ser, todo esto forma parte de mi proceso de mejora. Yo lo que busco siempre es mejorar, mejora continua. Entonces, después que nosotros cerramos un proceso de cambio, tenemos que validar y verificar, ok, tenemos el riesgo controlado, qué puede hacerse mejor. Recuerden que son procesos, nosotros decimos de aproximaciones sucesivas, mejor conocido como de mejora continua. Cada vez vamos mejorando y vamos puliendo un poco más, viendo qué más se nos adapta, qué se nos adapta mejor, qué se nos ajusta más a nuestras necesidades. Eh, de manera transversal, por supuesto, tiene que haber una etapa de comentación y comunicación. Todas las etapas deben ser documentadas e informadas a las partes interesadas en un formato que sea conocido, sencillo y accesible para todas las partes. Otros temas a profundizar que en otra oportunidad, espero tener otra oportunidad para profundizar, tiene que ver con proporcionalidad, porque cada una de las metodologías tiene que tener eso, proporcionalidad. No todas las voy a resolver de la misma manera. Tiene que haber una, una metodología de escalamiento, además de definición de roles, responsabilidad y autoridad para el tema de manejo de cambio. Ahora, para concluir, nuestra mañana del día, perdón, nuestra mañana de hoy, bueno, para mejorar la gestión de activos hay que hacer cambios. Los cambios pueden tener consecuencias trascendentales, sean positivas o negativas. Pero siempre los cambios, recordemos siempre eso, podemos tener consecuencias trascendentales al momento de generar un cambio.
Y toda solución genera otros problemas. Siempre que tenemos un problema, recuerden que vamos a solucionar, estamos generando otros problemas que debemos gestionar. Todos los cambios deben manejarse de manera formal. O sea, los cambios deberían manejarse formalmente. Debe ser de manera auditable, trazable, para facilitar mi gestión de activos. La proporcionalidad de mi cambio va a definir cómo va a ser esa asignación de roles, responsabilidades y las metodologías que yo debería utilizar al momento de manejar el cambio. Y por último, la comunicación efectiva radica en la eficacia del emisor para difundir el mensaje y del receptor para entenderlo. Esta ha sido todo por los momentos. Aquí yo dejo mi contacto para, por favor, si tienen alguna consulta, si tienen preguntas, pueden escribirme al correo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar este rato con nosotros en el tema de manejo de cambio en los invertidos como requisito ISO 55001. Muchísimas gracias.